Pueden sentar. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a compartir este mes de marzo una nueva serie de mensajes titulado Rompimiento y Apertura Financiera. Diga conmigo, rompimiento y apertura financiera. Y el tema se titula así, rompimiento y apertura financiera. Y vamos a leer en el libro del profeta Isaías 45, desde el verso 1 al verso 3. Dice así: así te dice Jehová, así dice Jehová a su ungido, así, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él, y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él las puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré las puertas de bronce, y los cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos, los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Amén. Hay dos cosas hoy en día que están afectando el mundo. El primer tema que afecta al mundo es la salud. Y el segundo tema es el tema financiero. Y estos dos temas, el tema de la salud y el tema financiero, están relacionados, están conectados. El tema de la pandemia ha traído, es el tema de la enfermedad, de la pandemia, del COVID, ha traído que muchos negocios, muchas empresas a nivel mundial y muchas economías de las naciones se han afectado. No solamente la economía de las naciones, sino la economía de muchas familias ha sido afectada por el tema de la pandemia. Entonces nosotros como cristianos, nosotros como hijos de Dios, debemos entender que todo problema visible tiene su origen invisible. Diga conmigo, todo problema visible tiene su origen invisible. O sea, todo problema físico tiene su origen espiritual. Por eso en el tema de la salud, en el tema de la finanza, no solamente debemos ver las cosas de la perspectiva natural o de la perspectiva física, sino que también tenemos que ver las cosas en el área espiritual. Por ejemplo, el origen de la pobreza, el origen de la escasez, viene por causa de la desobediencia del primer hombre. En Génesis capítulo 3, verso 17, como ya ustedes conocen la historia, el Señor puso al hombre en el huerto del Edén y le dijo: de todos los árboles del huerto puedes comer, menos de este árbol, del árbol de la ciencia del bien y el mal. Y el hombre desobedece a Dios, se rebela contra Dios, y viene esta serie de consecuencias. Vamos a leer Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, el verso 17. Génesis capítulo 3, el verso 17. Dice: el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces lo primero que trajo la desobediencia del hombre fue maldición sobre la tierra. Amén. Por esa razón, póngame atención, por esa razón en el mundo que nosotros vivimos estamos bajo un sistema de las tinieblas
un sistema de impiedad que no quiere que avancemos a nivel financiero. Por eso se nos hace cuesta arriba prosperar. Por eso se nos hace tan cuesta arriba avanzar, como una maldición. Me acuerdo cuando tuvimos nuestro primer vehículo. Para nosotros ya teníamos la finanza para comprarlo y todo de una manera sobrenatural, fue un milagro. Pero para obtenerlo se presentaron obstáculos, problemas, dificultades, que el concesionario esto, que el concesionario lo otro. Fuimos a Puerto La Cruz a buscarlo, después de tener una conferencia en Caracas dicen, no, esperen 15 días, venimos, después volvimos otra vez a Puerto La Cruz. Fue todo una odisea para comprar un carro. Entonces podemos ver que para nosotros obtener algo en lo físico esto es una lucha. No le ha pasado a ustedes. Para poder avanzar, para poder prosperar, es como que si se te levantara el mismo infierno, una oposición terrible que te impide prosperar, que te impide avanzar. ¿Por qué razón hay tanta oposición para nosotros avanzar, para nosotros prosperar a nivel familiar, a nivel personal, a nivel de la nación? Porque hay una maldición en el mundo, en el área financiera. ¿Están aquí? Por eso Génesis capítulo 3 verso 17 también dice: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Con dolor comerás todos los días de tu vida. El dolor habla de un esfuerzo exagerado. Habla que tú tienes que esforzarse demasiado para que la tierra te dé su fruto. Un esfuerzo exagerado para tener poca ganancia. Como lo dice en Ageo, vamos a leerlo. Ageo capítulo 1. Ageo capítulo 1 versos 6 al 8. Ageo capítulo 1 versos 6 al 8 dice: sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal, o recibe su dinero en sacos rotos. ¿Cuántos se sienten identificados con esto? Trabajas demasiado y te pagan poco. Y cuando te pagas parece que el jornal y el dinero, como que tu cartera tiene un hueco y como que se da. Es toda una oposición, son tropiezos, obstáculos contra nuestra finanza. Esto es una maldición que viene por consecuencia de que el hombre se cree autosuficiente, que el hombre piensa que no necesita a Dios, que él solo lo puede lograr. Y no es así. Necesitamos a Dios, porque el área financiera, usted debe entender que es más espiritual que lo que usted entiende. Y yo estoy aquí a través de la palabra del Señor para enseñarle esto. En Génesis capítulo 3 verso 18. Están tranquilitos, el día de hoy se están portando bien. Génesis capítulo 3 verso 18 dice: espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. O sea, planta del campo es hierba silvestre, o sea, comerás monte. Espinos y cardos te producirá y vas a comer monte. Eso es una maldición. Dios le dice a Adán: por causa de que tú no me obedeciste, la tierra no te va a obedecer. La tierra no te dará su fruto. La tierra no te dará su grosura. Entonces el hombre, por causa de la desobediencia hacia Dios, el hombre pasó de estar en un huerto de abundancia a estar en un desierto de miseria. Levante sus dos manos, diga conmigo: cuando nosotros desobedecemos a Dios, pasamos de un huerto de abundancia a un desierto de miseria. Eso fue lo que le sucedió
Adán y a Eva, después de estar en un huerto fértil, pasaron a una tierra desierta y estéril. Después dice también Génesis capítulo 3 verso 19, dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo serás. Vamos a leer el Salmo 127, Salmo 127, el verso 2 y el verso 3. Dice: por demás es que os levanté de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis, ¿qué dice ahí? El pan, diga conmigo, pan de dolores. Te voy a explicar algo. Debemos entender algo: el trabajo no es una maldición. Levántese las manos y diga conmigo: el trabajo no es una maldición. Hace tiempo sacaron un merengue, no sé si se acuerdan, que decía que el trabajo era una maldición. Pero bíblicamente el trabajo no es una maldición, porque antes de que el hombre desobedeciera, en Génesis capítulo 2 versos 15 al 16, dice la palabra que Dios puso al hombre en el huerto del Edén para que lo labrara y lo plantara. Pero en ese trabajo antes de la caída era bendición. Trabajaba poco y la ganancia era mucha. Sembraba poco y la cosecha era mucha. O sea, era al revés, porque estaba bajo la bendición del Señor. No tenía que obtener las cosas con el dolor o con el sudor de la frente, porque hay muchas personas que dicen: no, yo me gano las cosas con el sudor de mi frente. O sea, lo que tú estás diciendo es que yo trabajo bajo maldición. Y los hijos de Dios no trabajamos bajo maldición, los hijos de Dios trabajamos bajo bendición. Ese aplauso es para el Señor, déselo fuerte. Adán trabajaba en una tierra fértil, en una tierra donde no tenía que esforzarse en extremo para comer de su fruto. Se podría decir que él trabajaba bajo la bendición de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, cuando dice el Salmo 127 verso 2 al 3, de nada te sirve te lo voy a parafrasear: de nada te sirve levantarte en la madrugada y levantarte a las 4 de la mañana y irte a dormir a las 12 de la noche trabajando todo el día, si vas a trabajar mucho para cobrar poco. Y tampoco lo vas a disfrutar, porque ¿quién disfruta su matrimonio trabajando a las 4 de la mañana hasta las 12 de la noche? Ni ganas de tener relaciones sexuales esa persona tiene. ¿Con qué ánimo va a estar con su matrimonio? ¿Con qué tiempo va a estar con sus hijos? Eso es una maldición. Si no tienes tiempo para tu familia, si no tienes tiempo para tu esposo, para tu esposa, si no tienes tiempo para tus hijos, de nada te sirve obtener cosas. Porque lo más importante, la verdadera prosperidad, es estar bien con tu familia, es estar bien en tu matrimonio y que tengas provisión. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Aplaude fuerte al Rey. Entonces Génesis 3:19 habla de trabajo bajo maldición, donde tienes que trabajar muchas horas, desde la madrugada hasta la medianoche, para solo comerte un pan. Trabajar demasiado para un salario miserable. También habla de gente que trabaja y trabaja, pero no tiene tiempo de disfrutar su ganancia, no tiene tiempo de disfrutar su familia, ni tiene tiempo para Dios. Después de esto, después que Adán comete ese pecado, el Señor llama a Abraham y le dice y de ahí de Abraham nace una nación grande. De esta nación llamada Israel llama a Moisés para sacar a la nación de Israel de la esclavitud de Egipto. Allí Dios le da la ley a la nación de Israel y le dice, parecido a Adán: si ustedes obedecen la ley serán bendecidos, pero si ustedes desobedecen la ley serán maldecidos. Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28.
Deuteronomio capítulo 28, verso 15, y después vamos a leer el verso 23 y 24. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Ahí enumera varias maldiciones, pero una de las maldiciones financieras que habla de Deuteronomio 28, versos 23 y 24. Dice: los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce. Cuando habla de cielos de bronce, habla de cielos cerrados. Y la tierra que está debajo de ti de hierro, habla de esterilidad. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderé sobre ti hasta que mueras, hasta que perezcas. Se habla de la maldición de los cielos de bronce y la tierra de hierro. La nación de Israel era un país agrícola que dependía de la siembra y de la cosecha. Así que si sobre la nación de Israel no llovía, iban a pasar hambre, iban a pasar necesidad, amén, y muerte. Entonces, cuando el Señor dice: los cielos serán de bronce, los cielos se cerrarán y no va a venir lluvia, y cuando no hay lluvia, ¿qué sucede con la tierra? Se endurece, se vuelve como hierro, se vuelve estéril. Cielos cerrados, tierra infértil, sobre gente que desobedece la ley de Dios en ese tiempo. Como resultado de todo esto era la miseria, la escasez y la pobreza. En ese contexto nosotros podemos entender el pasaje que leímos al principio en Isaías 45, verso 1 al 3. Vamos a leer el verso 1, Isaías 45, verso 1. Dice: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por la mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él las puertas, y las puertas no se cerrarán. Ponga atención aquí a esta palabra. La profecía que se le dio a Ciro, rey de Medos Persa, se la dio 100 años antes que Ciro apareciera. Mire cómo es la palabra profética y la palabra que es tan poderosa. Ya que el Señor había escogido a este hombre para ordenar el regreso de los cautivos de Jerusalén y dar la orden para la construcción del templo que había sido destruido por el rey de Babilonia. Así que cuando Isaías 45, verso 1 dice: así dice Jehová a su ungido, el cual tomé yo por la mano derecha para sujetar naciones. El rey Ciro era el rey del imperio Medos Persa, que derrotó al imperio babilónico. Pónganme atención, les quiero enseñar esto de historia, porque tiene mucho que ver para nuestros tiempos. ¿Por qué? Porque en Isaías 45 dice: así dice Jehová a mi ungido. La palabra ungido en el hebreo es Mesías. La palabra ungido en el griego es Cristo. Quiere decir que el rey Ciro es una figura de Cristo. Y el rey Ciro derrotó al rey de Babilonia y a Babilonia, que el rey de Babilonia es figura del diablo. Es figura de Satanás, y Babilonia es figura de un sistema opresivo, destructivo, un sistema antidios. Así que Dios ungió a Ciro para derrotar a Babilonia. Dios ungió a Cristo para derrotar este sistema perverso antidios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Cristo en la cruz, dice la palabra de Dios, que derrotó a los principados y a las potestades, lo despojó. Cristo en la cruz no perdió, Cristo en la cruz ganó. Por eso Colosenses capítulo
capítulo 2, verso 14 al 15, dice que Cristo anuló los decretos contrarios, que nos era contrario, lo quitó de nuestro camino, despojó a los principados, a la potestad y triunfó sobre ellos en la cruz. O sea, todos los decretos contrarios contra tu finanza, contra tu familia, fueron totalmente anulados. Todos los tropiezos que el diablo ha querido poner contra tu finanza son quitados en el nombre de Jesús, porque Cristo le quitó la autoridad al diablo, lo venció y nos dio a nosotros la victoria, y por eso en Cristo Jesús somos más que vencedores. Aplaude fuerte al Señor. Y en los acontecimientos de la segunda venida de Cristo, porque Cristo viene por segunda vez, viene por su iglesia, Cristo hará caer la segunda Babilonia, hará caer el nuevo orden mundial. Por eso Apocalipsis capítulo 18, Apocalipsis capítulo 18, verso 2. Apocalipsis capítulo 18, verso 2 dice: y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Ha caído la gran Babilonia. O sea, este sistema babilónico mundial, que tiene el propósito de enriquecer al 3% de la población mundial, que tiene el propósito de empobrecer el 97% de la población mundial. Este sistema babilónico llamado Nuevo Orden Mundial, que quiere acabar con la clase media, que quiere que seamos pobres, que tengamos una mentalidad de pobreza, que tengamos una mentalidad de miseria, que nos pone cuesta arriba poder avanzar, poder prosperar. Porque no solamente es aquí en Venezuela, esto es a nivel mundial. En estos días alguien puso un meme, un video, no sé, no me acuerdo, en las redes sociales, que dice: si ya no te respondo por WhatsApp, si ya no escribo en las redes sociales, una persona que se fue para Estados Unidos, si ya no tengo tiempo para eso, es porque estoy trabajando por mi sueño. Me levanto a las 4 de la mañana y me duermo a la 1 de la mañana. ¿Usted cree que eso es vida? Para nada, porque después no tiene nada. Solamente tiene para pagar arriendo, para pagar comida y ya. Y comprar ropa. Entonces Isaías 45, verso 1 dice: mi ungido, levanten sus dos manos, diga conmigo: mi ungido. ¿Por qué? Porque solamente una persona llena del Espíritu Santo, como dice Efesios 5:18, sé lleno del Espíritu Santo. Solo una persona llena de Dios, solo una persona ungida, que sepa caminar en autoridad, puede vencer la corriente de este sistema. Puede vencer este mundo que te quiere mantener empobrecido, que te educa para que seas pobre, para que seas miserable, para que digas: yo no puedo hacer esto, yo no puedo comprar esto, yo no puedo comer en aquel restaurante, yo no puedo, o sea, te pone limitaciones. Solamente una persona llena de Dios, solamente una persona llena del Espíritu Santo puede ir en contra de la corriente, puede romper esa mentalidad de miseria, puede romper esa mentalidad de pobreza. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso cuando nosotros comenzamos a pastorear, ¿qué nos decían? No, búscate un garage, ahí que no pagues nada, o ahí debajo de la mata, porque hay que ser humilde. Yo dije: no, negativo. Yo no voy a tener una iglesia debajo de una mata. Nosotros vamos a tener una iglesia en el mejor lugar de la ciudad. Parecía imposible. Nosotros siempre hemos caminado contra la corriente. El mundo dice no,
Y nosotros decimos sí. Ustedes no pueden alquilar el cine Teatro Canaima porque es demasiado caro. No pueden pagar ese depósito y nosotros sí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una moneda que no se devalúa y es la fe. Y si tenemos la fe, Dios nos da la provisión. Y Dios nos dio la provisión y alquilamos este lugar y estamos en el mejor lugar de Ciudad Ojeda. ¿Por qué? No porque tenemos, sino porque creemos. Y escuche bien esto. Y de repente no tenemos para construir un lugar grande, pero tenemos la fe para construirla en el nombre de Jesús, porque nuestro Dios es el dueño del oro y de la plata. Entonces, si usted tiene unos apóstoles con una mentalidad de prosperidad, rompa esa mentalidad de miserable, de miseria en el nombre de Jesús, porque si Dios te ha traído a este lugar es para que prosperes y te avances en el propósito eterno de Dios. ¿Cuántos pueden gritar y aplaudir fuerte al Señor? Pues Apocalipsis capítulo 6, verso 6 dice: y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite y el vino. Para hacer una comparación de ese pasaje, es como si pagaras, hablando de la inflación, del sistema que viene, o sea, el sistema que ataca las finanzas. Dice: será tan fuerte el ataque de las finanzas en los últimos tiempos que una harina pan te costará $50. Un refresco te costará $30. Pero no dañes el aceite y el vino. O sea, ¿qué significa eso? ¿Qué es el aceite? ¿Qué representa el aceite? Representa la unción. El aceite representa a los ungidos. Y el vino representa el nuevo pacto. O sea, la gente que camina bajo la unción del Espíritu Santo, este sistema presente no te podrá tocar. Este sistema presente en cuanto a la opresión económica no va a tocar a los ungidos de Dios. Este sistema presente en cuanto a la pobreza y la miseria que quiere venir a nuestras vidas no podrá tocar a los ministros competentes del nuevo pacto, porque estamos bajo el pacto de la sangre de Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Diga conmigo: nosotros somos personas que navegamos en contra de la corriente. ¿Están aquí? Vamos en contra de la corriente. Mientras los pastores, algunos pastores se han ido y cierran sus iglesias y dejan a la gente fly, nosotros abrimos congregaciones. Se nos abren locales. Allá en la iglesia del Tanto se abrió un galpón gigante, grandísimo, en toda la intercomunal. Allá en Bachaquero enviamos al señor Elixander, los pastores Elixander y Yajaiga, y ya se les abrió un local. En Tijuana tenemos un local. En Cabimas tenemos un local. En Maracaibo tenemos un local. O sea, mientras los pastores que tienen mentalidad de mundo dicen: no se puede alquilar, no se puede tener local, nosotros estamos abriendo iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios está con nosotros. Y no importa las maldiciones que nos tiren, no importa la gente rebelde, Dios siempre va a respaldar esta obra, porque esta obra no es del apóstol Oliver Escala, esta obra es del Señor. ¿Cuántos pueden gritar y aplaudir fuerte al Señor en esta hora? Aplaude al Rey. ¿Están aquí? Bendito sea el Señor. Me acuerdo que fui a Brasil a predicar en Sao Paulo, invitado por el apóstol Cristiano Ladeira. El dólar estaba en $2 en aquel tiempo. $2 es la moneda de allá en Brasil.
y aumentó a 4. Aumentó a 4. Y los brasileños se querían matar. Habían brasileños que se mataban, que se ahorcaban. El apóstol cristiano todo triste, tenía yo que ministrarle liberación, sanidad, levántate. Y yo, eso no es nada. O sea, que aumente el dólar de 2 a 4 no es nada, nosotros estamos acostumbrados. Aumenta de 2 a 20 y estamos tranquilos. ¿Saben por qué? Porque nosotros en medio de la escasez hemos aprendido a prosperar y avanzar en el reino de Dios, porque Dios no va a tocar en cuanto a la pobreza y la miseria a los ungidos y a los que entiendan que estamos bajo el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Muchos aplausos para el Señor, désenos fuerte. Un ejemplo de Apocalipsis 6:6 es Elías. Elías era el ungido. Elías fue a la casa de la viuda de Sarepta en un tiempo que no llovió por 3 años y medio. La nación de Israel estaba muriendo literalmente de hambre. Elías representa a los ungidos, representa al profeta de Dios. La viuda de Sarepta, por su generosidad, representa a la que hace pacto con el profeta, la que hace pacto con Dios. Entonces, mientras la nación de Israel moría de hambre, en la casa de la viuda de Sarepta se multiplicaba el aceite y la harina, y comía ella, comía el profeta, comía sus hijos, comía la mamá, comía el papá, comía el cuñado, comía la cuñada, comía los vecinos por muchos días. Porque la escasez y la miseria no va a tocar gente que camina en generosidad, gente que camina bajo la unción de Dios, gente que entiende que la oración del justo puede mucho. Si ese aplauso es para el Señor, déselo fuerte. Aplaude fuerte al Señor. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, estamos llenos del poder de Dios para sanar, para liberar, para predicar. Pero estamos llenos del poder de Dios para prosperar. Deuteronomio, vamos a leerlo. Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8, verso 18. Dice, sino acuérdate que Jehová tu Dios, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder. ¿Para qué? Él te da el poder para hacer la riqueza. Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué es ese poder? El Espíritu Santo. Así que una persona llena del Espíritu Santo no solamente va a estar ungida para predicar, no solamente va a estar ungida para sanar a un enfermo, no solamente va a tener poder para echar fuera demonios. Una persona llena del Espíritu Santo va a tener poder para hacer riqueza, para generar recursos. El Espíritu de Dios no solamente se mueve en 4 paredes, el Espíritu de Dios se mueve allá afuera. ¿Cuántos dicen amén? Levante sus 2 manos, diga conmigo, me conviene orar, me conviene llenarme del Señor, porque Él me va a dar el poder para quebrar la pobreza, para quebrar la miseria y para prosperar en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice que si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios, lo demás será añadido. O sea que la iglesia no entiende que la prosperidad es algo espiritual. Por eso muchas congregaciones atacan cuando se habla de dinero. No, eso es falsa enseñanza, eso es falsa doctrina. ¿Por qué? Porque el diablo no le interesa que tú conozcas la verdad. Y si conoces la verdad te hace libre de la pobreza. Que Dios ama la prosperidad de sus hijos. Levante sus 2 manos, diga conmigo, Dios ama cuando yo prospero. Entonces también en la profecía del rey Ciro, el Señor le dice, el cual te tomé yo por la mano derecha para sujetar naciones. El rey Ciro de Medos Persa venció a todos sus enemigos.
Jesucristo venció en la cruz a todos sus enemigos. Venció el pecado, venció al diablo, venció al mundo, venció la muerte. El rey Ciro fue escogido para que las naciones estuvieran bajo su autoridad. Cristo es escogido para gobernar las naciones. Y dice la palabra de Dios en Apocalipsis 1:6 que Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Levante sus dos manos, diga conmigo: somos reyes del Señor. Cuando habla la palabra que somos reyes, habla de la autoridad que Él nos ha dado. Tenemos autoridad, tenemos poder. Lucas 10:19 dice que Dios nos ha dado potestad para hollar serpientes. La palabra serpiente es una figura de principados. Para hollar, pisar escorpiones, que son potestades. Dios nos ha dado autoridad y poder. Si el diablo se levanta contra tus finanzas, si te levanta contra tu familia, si se levanta con enfermedad, tú tienes poder, tú tienes autoridad. El Señor te ha dado el nombre de Jesús, que es nombre que es sobre todo nombre. No veas las cosas naturales, no veas las cosas normales. Usa la autoridad que Dios te ha dado y le vas a decir a las tinieblas: apártate de mi finanza, apártate de mis hijos, apártate de mi vida en el nombre de Jesús, porque lo que Dios dijo se va a cumplir sobre mi vida. Si ese aplauso es para el Señor, déselo fuerte. Tenemos poder para echar fuera la maldad. Y somos sacerdotes de Dios. ¿Saben para qué? Para interceder, para orar. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 1 al 4. Dice: exhorto ante todos que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acción de gracias por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia o en autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y en toda honestidad. Entonces, con lo de la guerra de Ucrania, Rusia, ya estaban diciendo: ahora viene lo peor para Venezuela. Y yo, entonces yo me puse ahora, yo dije: eso no va a ser así. Yo no sé qué bendita obsesión tiene la gente de querer que Venezuela se hunda y que esté en miseria y esté en pobreza. Yo dije: no lo vamos a aceptar. Me puse a orar en el nombre de Jesús. Yo quiebro eso, rompo eso en el nombre de Jesús. Escúcheme, lo dijeron como que el jueves por ahí. Empecé a orar todos estos días. Y ayer se reunieron la gente de Estados Unidos con el gobierno, porque parece que Venezuela le va a vender petróleo a los Estados Unidos y esto se va a abrir. La oración del justo puede mucho. Levante sus dos manos, diga conmigo: la oración del justo puede mucho. Entonces tú no puedes ver, escúchame, tú no puedes ver como normal que te quiten la electricidad 4 o 5 horas. ¿Por qué no oramos? Señor, abre puertas. Señor, en el nombre de Jesús, que se arregle el sistema eléctrico nacional. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por las refinerías, Señor. Padre, declaramos que empiecen a funcionar. Oramos por PDVSA. Oramos por Venezuela, en el nombre de Jesús. Oramos para que los comercios sean prosperados. O sea, Dios quiere la prosperidad de Venezuela, pero tú tienes que empezar a orar, interceder por esta nación. No, escúcheme, vamos a detener la miseria, vamos a detener la pobreza a través del poder de la oración. Porque si una iglesia ora, la maldad, las tinieblas, la pobreza, la muerte, la enfermedad se tiene que ir de esta nación. Si es por usted gritar y aplaudir a fuerte al Rey. Tenemos un alma poderosa para bendecir a nuestros apóstoles. Usted quiere que Venezuela se levante, que Venezuela prospere. Apóstol, pero el sistema político, no me interesa el sistema político. A mí lo que me interesa es Venezuela. Lo que me interesa es que la familia se levante. Lo que me interesa es que todo funcione en el nombre de Jesús. Porque en Venezuela va a haber un gran avivamiento. La palabra que Dios ha hablado se va a cumplir.
Aplaude fuerte al Señor. Aplaude fuerte a tu Dios. Bendito sea el Señor. Entonces una de las cosas que hizo Cristo, el ungido, fue traer apertura a nosotros. Amén. El camino, el Señor abrió el camino al lugar santísimo. El lugar santísimo es el lugar de la gloria de Dios. El lugar de la gloria de Dios estaba cerrada para nosotros. ¿Qué hizo Jesús? Rompió el velo. Rompió la puerta que nos separaba de la gloria de Dios, para que nosotros podamos entrar al lugar santísimo, para que nosotros podamos entrar confiadamente al trono de la gracia y hallar favor, hallar bendición para el oportuno socorro. Entonces el ungido, la unción del Espíritu Santo, lo que trae a nuestra vida es apertura. Levante sus dos manos, diga conmigo: el Espíritu de Dios en mi vida, lo que trae a mi vida es apertura. Lo que trae a nuestra vida es conexiones. Escuche bien, conexiones de gente que van a invertir en nosotros, que van a invertir en tu negocio, van a venir a tu vida, van a venir a nosotros en el nombre de Jesús. Conexiones de oro que nos llevarán a tener grandes provisiones de recursos, con el propósito de que podamos soltar finanzas para el reino de Dios. Escuche bien, nuestra mega sede se va a hacer una realidad. Ya dejó de ser un sueño y se va a hacer una realidad en el nombre de Jesús. Los obstáculos son quitados. Lo que Dios ha determinado por mucho tiempo para este ministerio se va a cumplir en el nombre de Jesús. Aplaude fuerte al Señor. Aplaude fuerte al Rey. ¿Qué dice Isaías 45? Dice: así dice Jehová su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él, desatar lomos de reyes, para abrir delante de él, ¿qué dice ahí? Puertas. Y las puertas no se cerrarán. Levante sus dos manos, diga conmigo: estamos ungidos para que delante de nosotros se nos abran las puertas. Levante sus dos manos, diga conmigo: en esta semana se me van a abrir puertas de abundancia, puertas de trabajo, puertas de inversiones. ¿Cuántos dicen amén? Levante sus dos manos, diga conmigo: se me va a abrir puertas de sanidades, de milagro en el nombre de Jesús. Y esas puertas que Dios va a abrir a favor de tu vida y a favor de tu familia, nadie las puede cerrar. Yo no sé si usted lo cree. La unción te abre las puertas. Las puertas que Dios abre a favor de nosotros, nadie las puede cerrar. Porque Cristo se le dio la llave de David. Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, el verso 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre, ¿qué dice ahí? El que abre y ninguno cierra. Hay apertura. Yo le quiero ministrar fe. Yo creo que Dios está haciendo una obra y está arrancando la incredulidad. Está arrancando ese espíritu incrédulo de pobreza, de miseria, que de repente tú no crees que vas a prosperar. Es imposible, apóstol, que vaya a prosperar. Es imposible, apóstol, que tenga mi casa propia. Es imposible, apóstol, que tenga mi carro. Pero en el nombre poderoso de Jesús, Dios te va a dar la gracia. Dios te va a dar la unción para que las puertas se abran en el nombre poderoso de Jesús. Levante sus dos manos. Yo profetizo que los bancos van a empezar a soltar créditos para casa. Van a soltar créditos para apartamentos, van a volver a soltar créditos para los carros en el nombre de Jesús. Las aseguradoras van a empezar a funcionar. Lo que antes estaba desierto se restaura y es levantado en el nombre de Jesús. Dios abre las puertas para Venezuela y nadie las va a poder cerrar. ¿Cuántos pueden chiflar, gritar y aplaudir fuerte al Rey en esta hora? Aplaude fuerte a tu Dios.
va a suceder a partir del mes de marzo. Puertas financieras abiertas, puertas de poder, puertas de sabiduría, puertas de multiplicación y de expansión a nivel nacional y a nivel internacional. Esta visión se va a volver mundial e internacional. Grite y aplaude fuerte al Señor. Dios es bueno, Dios es grande. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuánto celebran que la palabra profética se va a cumplir en nuestras vidas? Bendito sea el Señor. Pueden sentar. Isaías 45, el verso 2. Isaías 45, el verso 2. Dice: yo iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré las puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Lugares torcidos son lugares altos. En otra versión dice alturas. Es lo que dice Isaías 40, verso 4. Y todo valle alzado, bájese todo monte y collado, lo torcido enderezaré y lo áspero allanaré. Habla de lugares altos, lugares torcidos, habla de lugares altos. ¿Y qué es un lugar alto? En el antiguo pacto, lugar alto era un lugar de sacrificio a falsos dioses. Lugares altos son lugares de hechicería y de brujería, de maldad. Entonces mucha gente, escuche bien, a veces los brujos, los hechiceros, la gente que practica el ocultismo tienen más entendimiento que las finanzas son algo espiritual que los propios cristianos. Porque ellos hacen su brujería y su hechicería para prosperar y prosperan. Sabemos que el diablo después le pasa una factura bastante alta, que trae destrucción a su vida, a su salud, a su finanza, y hasta su alma se pierde en una condenación eterna. Pero el punto es que a veces la gente de afuera cree más aún en las cosas malas para prosperar que nosotros, teniendo el verdadero Dios, teniendo el Espíritu Santo, teniendo la palabra. A veces la gente se le enseña esto y no lo entiende y no cree que la prosperidad es algo espiritual. Entonces los lugares altos, cuando el Señor le dice a Ciro, enderezaré los lugares torcidos, es decir, yo voy a quebrar esos altares de hechicería y de brujería que están impidiendo que tú prosperes, Ciro. Voy a quebrar esas alturas, voy a quebrar la hechicería, voy a quebrar el ataque y los pactos de las tinieblas para que la iglesia no prospere. Es una guerra en las regiones celestes. Por eso la palabra de Dios dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades en las regiones celestes. Y nosotros estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Nosotros tenemos que orar, tenemos que reventar esas alturas, tenemos que reventar esas fortalezas espirituales en el nombre de Jesús. Tenemos que reventar esas cubiertas de oscuridad. ¿Para qué? Para que lo que Dios ha determinado para nosotros se suelte. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Por eso el diablo en el desierto le dijo a Jesús: mira todos estos reinos, toda esta riqueza, toda esta fama, te la daré si postrado me adora. El Señor le dijo: no, yo solamente a mi Dios voy a adorar y a servir. Y no te preocupes, porque en la cruz te voy a quitar todo eso. Le pertenece primero a mí y le pertenece a la iglesia. Eso nos pertenece a nosotros. Levante sus dos manos, diga conmigo: las riquezas, la prosperidad, la abundancia, levante sus dos manos, nos pertenece a nosotros como hijos de Dios. Entonces el dinero, el área financiera, es más espiritual de lo que las personas piensan. De repente usted tiene un deseo: no, yo quiero invertir aquí
para prosperar, para ayudar a la iglesia, y ¡pum! Se te baja todas las cosas, vienen tropiezos, vienen obstáculos, porque es algo espiritual. Tienes lucha a nivel financiero, tienes que luchar espiritualmente. No te tienes que desanimar. Hola. El mismo Señor dijo: no podéis servir a Dios y a la riqueza. Cuando habla de la riqueza, habla de un Dios griego llamado Mamón, que es el Dios de la codicia. Habla de que tenemos que hacer guerra espiritual, tenemos que interceder, tenemos que orar, tenemos que aprender a usar las armas espirituales. Lo voy a dar como un ejemplo. La nación de Israel, en el libro de Éxodo, estaban siendo asfixiados por los egipcios en sus trabajos. Los israelitas estaban amargados, estaban en escasez, estaban en miseria. ¿Por qué la nación de Israel, que era el pueblo de Dios en ese tiempo, estaba en miseria? Porque dejaron la verdadera adoración a Dios y empezaron a adorar a los dioses egipcios. Dios, para juzgar a los falsos dioses de Egipto, le mandó una plaga de acuerdo a los falsos dioses. Egipto adoraba un dios llamado Rana, y le mandó una rana. Ellos adoraban al dios Ra, el dios del sol. Dios puso un eclipse y puso oscuridad. Había una diosa que guardaba el ganado, Dios mandó muerte al ganado. O sea, Dios avergonzó a los falsos dioses del sistema perverso de egipcio, y Dios liberó a la nación de Israel. El Señor mandó ofrecer un sacrificio de un cordero que representa el sacrificio de Cristo. Y Dios juzgó a los primogénitos de Egipto, porque los primogénitos significa la fuerza. O sea, Dios quebró la fuerza de Egipto. Todo esto es profético. Todo esto es lo que va a pasar en los últimos tiempos. Dios va a juzgar el sistema perverso que nos tiene a monte, que nos tiene oprimido financieramente. Dios los va a juzgar, y Dios va a levantar a la iglesia de Cristo a nivel financiero. Dos grandes avivamientos van a suceder: un avivamiento de finanzas y un avivamiento de mucha gente que se va a convertir al Señor. Yo no sé si usted lo cree. ¿Cuántos lo creen? Mire lo que dice Éxodo. Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Verso 35 al 36. Dice: hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo a los egipcios aljaba de plata, oro y vestido. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y le dieron, ¿qué dice ahí? Le dieron cuanto pedían, y así despojaron a los egipcios. O sea, las riquezas pasaron de la mano de los egipcios a la mano de la nación de Israel. ¿Qué dice Eclesiastés capítulo 2? Eclesiastés. ¿Cuántos están creyendo esta palabra? Eclesiastés capítulo 2, verso 26. Eclesiastés capítulo 2, verso 26. Dice: porque al hombre que le agrada a Dios, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. O sea, los impíos trabajan, amontonan para nada, porque eso va a pasar a nuestras manos. En nosotros, levante sus dos manos, viene una unción de despojo. No estoy hablando de brujería, por si acaso. Viene una unción de despojar a los impíos, a los perversos, en el nombre de Jesús. Dios nos va a dar gracia en el nombre de Jesús. Y escúchenme, las riquezas van a pasar de las manos de los impíos a las manos de los justos. Levante sus dos manos. No más opresión, no más opresión de alquiler, no más gente que te esté oprimiendo en el nombre de Jesús. Se van a levantar empresarios verdaderos, poderosos en el nombre de Jesús. No te vas, escúcheme, no te vas a conformar con la miseria que te pagan, porque Dios
Dios tiene mucho más para ti. Dios te va a levantar a ti, Dios va a levantar a tu familia, Dios te va a levantar como empresario, Dios va a levantar los negocios de esta congregación en el nombre de Jesús. La gente que camine en los principios de Dios, Dios te va a dar una gracia para poseer, para despojar y para avanzar financieramente. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? ¿O lo creen o no lo creen? Hace tiempo yo lo prediqué, estábamos en el galpón de la N. Y hubo gente que se le soltaron herencias, que se le soltaron apartamentos, que se le soltaron carros, que se soltaron un poco de cosas. Y Dios me dijo, ha llegado el mismo tiempo para este tiempo. Viene una unción de transferencia financiera. Oh, Ranama Shatarabarabaca, levante sus dos manos. Transferencia financiera para los hijos de Dios. Hemos pasado años de miseria, hemos pasado años de estar limitados. Pero Dios dice, no más límites. Esos límites se rompen en el nombre de Jesús. Esas puertas de bronce yo las voy a quebrar. Esos cerrojos de hierro que te tenía atada la finanza, yo los voy a hacer pedazos en el nombre de Jesús. Llegó el tiempo del milagro financiero para la iglesia de Cristo. ¿Cuántos pueden gritar y aplaudir fuerte al Señor? ¿Cuántos me están creyendo conmigo? Aplauden en esta hora, griten en este momento. Levanta sus dos manos. Dios va a quebrar las puertas de bronce. Habla de cielos de bronce. Dios va a quebrar la escasez. Dios va a quebrar la miseria. Los estorbos y los tropiezos contra nuestras finanzas son quitadas en el nombre de Jesús. Se va la esterilidad de nuestra tierra. Las maldiciones que han proferido de pobreza, de miseria sobre esta nación, se rompen en el nombre de Jesús. Como iglesia de Cristo quebramos las puertas de bronce. Hacemos pedazos los cerrojos de hierro. Declaramos en el nombre de Jesús que viene abundancia, que viene prosperidad, Señor. Que se levantan guerreros en oración a nivel financiero en el nombre de Jesús. Aplaude fuerte al Señor, aplaude fuerte al Señor. Bendito sea el Señor. Oh, santo eres, Señor. Siento la presencia de Dios en este lugar. Santiago, levante sus dos manos. Ya para terminar, Santiago, capítulo 5, el verso 16 dice: confesad vuestras ofensas los unos a los otros. Orad los unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, con nuestras mismas debilidades. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra 3 años y medio. Pero otra vez oró, y el cielo dio su lluvia, y la tierra produjo su fruto. Elías, a través de la oración, rompió los cielos de bronce, y la tierra empezó a producir fruto. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Las personas que están sentadas, pónganse de pie y levanten sus dos manos. Bendito sea el Señor. Ya basta de conformarte con migajas. El Señor le dijo: el pan es para los hijos. No te conformes con las migajas que caen en la mesa. Levanta tus dos manos. Ya basta ya de esa mentalidad de miseria, de pobreza. Ya basta ya de pegarte como una sanguijuela a la gente que tiene, de depender de esas personas, porque eso te está empobreciendo. Levanta tus dos manos en esta hora y empieza a pensar diferente. Empieza a recibir esta verdad. Oh, Ranama Shatarabaka. Levanta tus dos manos en esta hora. Te damos, Señor, toda la gloria. Señor, rompe las estructuras de pobreza que nos han instalado. Este sistema perverso nos ha instalado en nuestra mente, que nos dice que no se puede, que no tengo, que esto, que se rompa eso en el nombre de Jesús.
que se rompa esa fortaleza de codicia, de avaricia. Que se rompa, Señor, esa fortaleza de incredulidad. Que se rompa, Padre, ahora en el nombre de Jesús. Gente, Señor, que está atada con grilletes de hierro, con grilletes de escasez, de miseria, con un espíritu andrajoso, con un espíritu de miseria en el nombre de Jesús. Echamos fuera eso de nuestro cuerpo, de nuestras vidas. Echamos fuera eso de nuestras mentes. Levante sus dos manos. Eche fuera el espíritu de pobreza de su casa. Levante sus dos manos. Oh, Sanamakatarabasai. Dios no te quiere escasos. Dios no te quiere limitado. El sistema, este sistema perverso te ha tenido oprimido financieramente, pero Dios dice, tú tienes que guerrear. Tú tienes que pelear en esta hora. Yo quiero una música de guerra en esta hora. No de adoración, sino de guerra. Así como eres increíble, algo fuerte. Oh, Ranamashai, levante sus dos manos. Y Katarababashatarababashai. Y Ranamashataravabakatarababashai. Y Ranamashataravababashai. Hable las lenguas del Espíritu en esta hora. En el nombre de Jesús. Sacúdete, sacude la pobreza. Sacude la pobreza. Sacude la pobreza en esta hora. Oh, Shatarababashai. Oh, Shatarababashai. Diga conmigo en el nombre de Jesús. Dígalo conmigo en el nombre de Jesús. Se va la pobreza. Se va la miseria de mi vida, de mi casa. En el nombre de Jesús. Se rompe las puertas de bronce, los cerrojos de hierro. Hay liberación, Señor. Hay liberación, Señor. Hay liberación. Cierre sus ojos. Y hable las lenguas del Espíritu. Levante sus dos manos. Hable las lenguas del Espíritu en esta hora. En el nombre de Jesús. Ahora, Señor, esas alturas, esos lugares torcidos, esos lugares de hechicería, de brujería, Padre, para que la iglesia empobrezca, para que tus hijos empobrezcan, eso se revienta en esta hora. Se revienta, Señor, los altares de oscuridad, los altares de pobreza, los altares de muerte, los altares de enfermedad ahora. Oh, Ranamashetarebabakai. Hay liberación en esta hora. Hay liberación. Hay sanidad. Hay prosperidad en esta hora. En el nombre de Jesús. Hoy recibimos, Señor, los milagros financieros. Hoy se desata la abundancia. Hoy se desata la prosperidad, Señor. Oh, te damos la gloria, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque tú lo harás. Vamos a aplaudir fuerte al Señor en esta hora. Que se escuche ese aplauso, Rey. Que se escuche esa alabanza. Que se escuche esa alabanza. Grita y aplaude fuerte al Rey de Gloria. Se acabaron los años de escasez en Ciudad Ojeda. Se acabaron los años de oscuridad en esta ciudad. Viene un nuevo tiempo para Ciudad Ojeda. Grite y aplaude fuerte al Rey. Aleluya.